En Radio Ágape presentamos Cristo en las Escrituras, junto al pastor Rubén Chacón. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a su programa Cristo en las Escrituras. Hoy te damos la bienvenida a nuestro programa número 19, donde estamos leyendo y comentando el capítulo 17 del libro de Éxodo. Te recuerdo que todos nuestros programas anteriores se encuentran en mi página de Facebook a nombre de Rubén Isaías Chacón Villarroel. También te recuerdo que estamos saliendo por Radio Ágape Digital los días lunes y los días jueves con programas nuevos, pero todos los días de lunes a domingo a las 9 de la mañana y a las 19 horas por la tarde. Bienvenido entonces al programa número 19, el programa de hoy, donde abordaremos o continuaremos la lectura y los comentarios del capítulo 17 del libro de Éxodo. Comenzaremos hoy con canciones de nuestro hermano Ricardo Montaner, hermano venezolano, cantautor cristiano, y que nos va a deleitar con una de sus hermosas canciones que canta junto a su hija Eva Luna, que se llama, titulada la canción La Gloria de Dios. Me parece atractivo el título porque la letra de esta canción pretende indicarnos cómo la gloria de Dios es ahora lo que gobierna nuestra vida. O dicho de otra manera, es la gran motivación para vivir la vida desde que Cristo ha llegado a nuestro corazón. Ya no vivimos para nosotros mismos, vivimos para hacer todo lo que hacemos o decimos para la gloria de Dios. Es la gloria de Dios la que nos inspira, es la gloria de Dios la que nos gobierna, es la causa de lo que hacemos y decimos. Así que nos viene muy bien, puesto que hemos comentado en nuestros programas anteriores la jornada número 11 en este peregrinaje de Israel hacia la tierra prometida, la jornada número 11 llamada Refidín, que significa grandes espacios, una zona ubicada dentro de la península del Sinaí, que sin embargo dio cuenta una vez más del fracaso de Israel en aceptar, en permitir que la cruz operara en sus vidas. Ellos insisten en vivir para sí mismos. Ellos insisten en usar a Dios para complacer sus deseos, su voluntad. La vida cristiana no puede tener ese norte. No es Dios para nosotros, somos nosotros para Dios. No es Cristo quien vive para nosotros al servicio nuestro, sino nosotros los que vivimos para la gloria de Jesucristo y para su propósito. Así que esta canción nos viene bien como para iniciar nuestro programa de hoy, porque el fracaso de Israel nos debe hablar a nosotros para que no sigamos su ejemplo, permitamos a la cruz de Cristo destronar nuestro yo, permitamos a la cruz de Cristo operar en nosotros, operar en nuestra carne, de tal manera que el centro de nuestra vida cambie absolutamente. No es el sol el que gira alrededor de la tierra, sino es la tierra la que tiene que girar alrededor del sol. Cristo es el sol, nosotros somos la tierra. En la voz entonces de nuestro hermano Ricardo Montaner, iniciamos nuestro programa de hoy, nuestro programa 19, con el tema La Gloria de Dios.
Dios maneja mi vida con hilos de amor que puso en mi alma, me lleva hasta Él. La gloria de Dios, gigante y sagrada, me carga en sus brazos, alienta mis pasos, me llena de paz y miel. Sale a jugar cuando me viene a ver y me deja ganar. En la gloria de Dios tendré el descanso para mis pies. Con su manto mi frío desaparecerá y descansaré. De la gloria de Dios vendrá bendición y abundante pan para ti, para mí y a quien quiera venir a la gloria de Dios. La gloria de Dios maneja mi vida con hilos de amor que puso en mi alma, me lleva hasta Él. La gloria de Dios, gigante y sagrada, me carga en sus brazos, alienta mis pasos, me llena de paz y miel. Sale a jugar cuando me viene a ver y me deja ganar. En la gloria de Dios tendré el descanso para mis pies. Con su manto mi frío desaparecerá y descansaré. De la gloria de Dios vendrá bendición y abundante pan para ti, para mí y a quien quiera venir a la gloria de Dios. En la gloria. De la gloria de Dios vendrá bendición y abundante pan para ti, para mí y a quien quiera venir a la gloria de Dios. Y para ti, para mí y a quien quiera venir a la gloria de Dios. En la gloria de Dios, abundante pan, gloria, 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 Desaparecerá
¿Es la gloria de Dios la motivación de tu vida, amigos y amigas? ¿Es la gloria de Dios lo que gobierna tu vida, la causa de lo que haces de hecho o de palabra? El consejo del Nuevo Testamento es: todo lo que hagáis de hecho o de palabra, hacedlo en el nombre del Señor Jesucristo y para la gloria de Dios nuestro Padre. Que si comemos o bebemos o hacemos cualquier otra cosa, sea para la gloria de Dios. Qué lindo norte, ¿no? Qué lindo criterio, principio de vida que debe gobernarnos. Busquemos en todo lo que hacemos que Dios sea glorificado. Amén. No como el caso de Israel, que estamos comentando y leyendo aquí en el libro del Éxodo. Fíjese que la jornada de Refidín, que reitero que Refidín significa grandes espacios, por lo acontecido allí, donde Israel una vez más tentó al Señor y murmuró contra Moisés, altercó contra Moisés, hizo polémicas contra Moisés. Sin embargo, no era contra Moisés, en definitiva era contra el Señor, el altercado, la provocación. Y ese lugar que se llamaba Refidín, la jornada número 11, dice que el capítulo 17 de Éxodo, versículo 7, dice que Moisés llamó el nombre de aquel lugar Masaj, que significa prueba. Y lo llamó también Meriba, que significa rencilla. ¿Y por qué le puso estos nombres? Porque altercaron con Moisés y porque tentaron a Jehová. La NBI lo dice así: además a ese lugar Moisés lo llamó Masá y también Meribá, porque los israelitas habían altercado con Moisés y habían provocado al Señor al decir: ¿está o no está el Señor entre nosotros? Eso es tentar, provocar a Dios, querer obligar a Dios a hacer lo que Dios gustosamente haría, porque si Él los había llevado si Él los había llevado intencionalmente a Refidim, era porque Dios quería manifestarse a ellos con su gloria. Hasta aquí, hasta la jornada número 11, puesto que la que viene es el Sinaí, la jornada número 12, donde estarán acampados prácticamente un año entero. Hasta aquí el verbo tentar ha aparecido 2 veces y el verbo murmurar ha aparecido 5 veces. Me estoy refiriendo dentro del libro de Éxodo. Imagínate, si sumamos las 5 veces del verbo murmurar con las 2 veces del verbo tentar, por 7 veces esta ha sido la única respuesta de Israel a la promesa del Señor de operar en sus corazones, en sus vidas, en su carne, por medio de la cruz. Hemos dicho que la provisión de Dios para nuestros pecados es la sangre, pero la provisión divina para tratar con nuestro yo es la cruz. Porque es a la cruz donde tenemos que ser llevados para que ya no vivamos más nosotros y pueda vivir Cristo su vida victoriosa en nosotros y a través de nosotros. Así que Refidín termina llamándose Masaj y Meriba. Este cambio de nombre que da cuenta entonces de la respuesta, de la reacción constante y permanente. Un pueblo que se resiste a dejar vivir al Señor como gobernante, como rey, como jefe de sus vidas, de su pueblo.
Les hago una pregunta ahora porque vamos a pasar a leer el capítulo 17 del 8 al 16, que tiene por título en la Reina Valera 60, Guerra con Amalek. Y este párrafo, que está puesto aquí inspiradamente por el Espíritu Santo, va a dar cuenta de algo muy importante. ¿Qué crees tú que va a ocurrir si en nuestra vida nosotros una y otra vez resistimos la operación de la cruz? Si nos negamos permanentemente una y otra vez, tentando al Señor o murmurando contra el Señor, nos resistimos a que Él pueda realmente gobernar nuestras vidas, presidirnos, ser el Señor, no solo el Salvador, sino ser el Señor de mi vida. No solo ser un creyente en el Señor, sino ser un discípulo del Señor. ¿Cuál sería la diferencia entre un creyente y un discípulo? Un creyente es alguien que cree en el Señor Jesucristo, y porque cree en el Señor Jesucristo es hijo de Dios y es salvo. Pero un discípulo no solo es alguien que cree en el Señor Jesucristo, sino que sigue al Señor Jesucristo. Sigue al Cordero por donde quiera que va. Sirve al Señor Jesucristo, no solo lo sigue, lo sirve. Dispuso su voluntad voluntariamente y de manera libre, pero de una manera consciente, dispone de su voluntad al servicio, la voluntad de este que ahora es su Señor. Porque ya no vivimos para nosotros mismos, sino vivimos para aquel que murió y resucitó por nosotros. Para mí vivir es Cristo, dijo Pablo, y morir es ganancia. Pero si nos resistimos y no damos paso al gobierno de Dios en nuestra vida, ¿qué crees tú que va a resultar? ¿En qué crees tú que va a traducirse en nuestra vida? Aparece entonces Amalek. Y me adelanto a decirte que Amalek es tipo de nuestra carne. La carne se va a levantar contra nosotros mismos y procurará destruirnos. Vamos a leer entonces Éxodo 17 a partir del versículo 8. Repito, este párrafo, Éxodo 17 del 8 al 16, narra de manera figurada el resultado de vivir en nuestra carne, el resultado de andar según nuestra carne, el resultado de resistirnos a la operación de la cruz en nuestra vida. Dice entonces, vino Amalek y peleó contra Israel en Refidín. Esto también ocurrió en Refidín. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés, y Aarón, y Hur subieron a la cumbre del collado. Esta descripción es muy hermosa y tiene mucho significado espiritual. Josué va a estar peleando contra Amalek en el plano terrenal, pero allá en el collado, en la cima del monte, estará Moisés, Aarón y Hur. Y Moisés con su vara en su mano. Dice el versículo 11, y sucedía que cuando alzaba a Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por eso que sus manos, de tanto mantenerla en alto, se caían y entonces prevalecía Amalek, pero mientras las mantenía en alto, prevalecía Israel en esta guerra contra Amalek. Las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra, Aarón y Hur, y la pusieron debajo de él, y él se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro.
Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. De esa manera las manos de Moisés pudieron permanecer levantadas por largo tiempo hasta que declinó el día. Y Josué, gracias a esto, deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Logró victoria sobre Amalec. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro. Este es un versículo que va probando que fue Moisés el que fue escribiendo esta historia, ¿no? Esta historia del Pentateuco. Y en lo particular, la historia del libro del Éxodo. Escribe esto en un libro para memoria y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Por haberse levantado contra el pueblo de Dios, dile a Josué que voy a raer, voy a hacer desaparecer la memoria de Amalec de debajo del cielo. En gratitud entonces de la victoria, Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Jehová Nisi, que significa Jehová es mi estandarte de guerra. Y dijo Moisés: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Hasta allí la lectura de los versículos 8 al 16 del capítulo 17 del libro de Éxodo, donde termina el capítulo 17. Es decir, que en Refidín tenemos dos grandes acontecimientos de muy grande también significado espiritual. Primero, que Cristo fue la roca herida por nosotros y que de la cual surgieron ríos de agua viva para los que creemos en Él. Cristo entonces, la roca herida. Eso vimos en los versículos 1 al 7. Y ahora, los versículos 8 al 16, Amalec, tipo de nuestra carne. Después del incidente de la roca, Amalec atacó a Israel en Refidín. Eso es lo que acabamos de leer. ¿Quiénes son los amalecitas? Los amalecitas eran descendientes de Esaú. Esto lo puedes verificar en Génesis 36:12. Esaú es hermano gemelo de Jacob. Entonces, noten esto. Si Jacob representa al pueblo de Dios y los amalecitas son descendientes de Esaú, que es hermano gemelo de Jacob, entonces Esaú representa, y los amalecitas representan, vamos a decir así, un aspecto de Jacob mismo. Jacob representa la parte positiva del pueblo de Dios, y los amalecitas, descendientes de Esaú, hermano gemelo de Jacob, representan la carne de los hijos de Israel. Parientes representan la carne. Ahora, en Mara, la jornada número 5, Dios había provisto la cruz, ¿recuerdan? Un pedazo de madera, para tratar con la carne de su pueblo. Y por 6 jornadas, ¿no?, las jornadas que van de Elim en adelante hasta Refidín, por 6 jornadas el Señor había intentado aplicar la cruz al egocentrismo de los israelitas. Pero Israel había resistido una y otra vez los tratos de Dios. Ya les mencioné, 5 veces aparece el verbo murmurar, 2 veces aparece el verbo tentar durante esta jornada entre Mara y Refidín. Y cuando esto ocurre, esa era la pregunta que les hacía recién, cuando esto ocurre, la carne finalmente intenta destruirnos. La carne no solo se resiste a la muerte de cruz, sino que además, si le permitimos reinar en nuestra vida, se levantará para matarnos.
¿Esto está ratificado en el Nuevo Testamento? Sí, Pablo lo dijo de esta manera: si vivís conforme a la carne, moriréis. Romanos 8:13. Si vivís conforme a la carne, moriréis. De esta manera, tras un nuevo fracaso espiritual de Israel, durante la sexta etapa de Refidín, Amalek atacó a Israel. Ahora, el libro de Deuteronomio, les dejo la cita para que lo puedan leer posteriormente. Deuteronomio 25, versículos 17 al 19, da algunos detalles que no están aquí en Éxodo respecto de cómo y por qué atacó Amalek a Israel en Refidín. Dice que los amalecitas atacaron por la espalda a todos los rezagados. O sea, no se enfrentaron a Israel cara a cara, sino lo atacaron por la retaguardia. La retaguardia de Israel estaba formada por todos los débiles. Esto es, los ancianos, los niños, los enfermos. Ellos caminaban de los últimos y eran, por lo tanto, los puntos débiles del pueblo. Atención, porque esto es importante entonces. La carne nos asalta en nuestros puntos débiles. Los niños, los ancianos y los enfermos representan, espiritualmente hablando, aquellos flancos abiertos que nos hacen vulnerables a los ataques de la carne. Representan, por ejemplo, nuestro mal carácter, siempre tan explosivo, nuestra afición al dinero, nuestra impetuosidad, nuestros temores, nuestros miedos, nuestros complejos, etc. Si nuestra carne no ha sido reducida a la impotencia por medio de la cruz, se levantará tarde o temprano y nos atacará precisamente en aquello que constituye nuestra mayor debilidad. Cada uno sabe, amigos y amigas, cada uno de ustedes sabe, y yo también lo sé, cuál es el punto más débil de nuestra carne. Allí donde somos más frágiles y vulnerables. El Deuteronomio agrega, en la cita que ya les di, capítulo 25, 17 al 19, agrega que Israel fue atacado por los amalecitas cuando se encontraba cansado y trabajado. Claro, porque este cansancio y este sentirse agobiado por el trabajo es el resultado de andar en la carne. Cuando andamos viviendo solo para nosotros, cuando andamos incluso a veces tratando de vivir para el Señor, pero en nuestras propias fuerzas, el resultado es simplemente cansancio y frustración. Repito, Israel se encontraba cansado y trabajado porque este es el resultado práctico de andar en la carne. La carne nos cansa y nos fatiga para luego tratar de matarnos. Ahora noten la diferencia. Una vez que Dios introduzca a los hijos de Israel en Canaán, al lugar de reposo, estos encontrarán el descanso y el reposo. ¿Y qué va a representar en este sentido Canaán? Bueno, que andar en el Espíritu, como dijo Pablo en Romanos 8:6, andar en el Espíritu es vida y paz. Reitero que no estamos hablando de salvación, estamos hablando de cómo vamos a vivir una vez salvos, cómo vamos a vivir la vida cristiana. Y aquí tenemos dos posibilidades. Vivir la vida cansados y trabajados como resultado de andar en la carne, o andar en una vida de paz si es que andamos en el Espíritu. Cuando Dios haya dado reposo a su pueblo en Canaán,
porque eso representa Canaán. Cuando hayamos aprendido a disfrutar de la paz y del reposo del Señor, los israelitas entonces recibirán la orden de borrar de la tierra la memoria de Amalek. Y ahí ya estamos introduciéndonos por allá por el primer libro de Samuel, que espero que algún día lleguemos a ese libro y podamos seguir comentando estas cosas maravillosas que comentamos en este programa. Así que el dato de Deuteronomio fue un dato interesante porque ilustró y completó bien el cuadro. Nuestra carne va a prevalecer en nuestros puntos débiles. Nos va a atacar por la retaguardia, por aquellos flancos donde somos más vulnerables. Mientras tanto, Moisés ordenó a Josué tomar algunos hombres y salir a pelear contra los amalecitas. Moisés, por su parte, acompañado de Aarón y Hur, subió a la cima del monte. Allí, mientras Moisés sostenía la vara de Dios con su mano en alto, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. El problema era que las manos de Moisés se cansaban. ¿Qué podemos decir de esto? Que si la lucha contra la carne dependiera solo de nuestras fuerzas, jamás podríamos alcanzar una victoria definitiva sobre ella. Repito, si la lucha contra la carne dependiera solo de nuestras fuerzas, jamás podríamos alcanzar una victoria definitiva sobre ella, porque las fuerzas de Moisés se cansaban, se agotaban, y entonces prevalecía la carne. No es una lucha que puede sostenerse en el tiempo, porque esta es una batalla de largo aliento. No es una lucha que podemos sostener en nuestras fuerzas. La lucha contra la carne es una batalla de largo aliento, para la cual nadie es apto por sí mismo. Entonces, en esa hora, Dios hizo algo asombroso. Aarón y Hur sentaron a Moisés sobre una piedra y sostuvieron sus manos, uno de un lado y el otro del otro lado, tal como leímos. Apareció entonces en la cima del monte la figura de la cruz. Una vez más. ¿Puedes imaginarte esto? Moisés está sentado, sostenido de su mano derecha por Aarón, sostenido de su mano izquierda por Hur. Desde lejos entonces la figura de la cruz hicieron estos tres personajes. Moisés era así tipo de Cristo en la cruz. Solo en la cruz de Cristo podemos hallar base para una victoria definitiva sobre la carne. En la cruz de Cristo y de una manera objetiva, los que somos de Cristo hemos crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Esto lo dice la carta a los Gálatas, la carta de Pablo a los Gálatas. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Fuera de la cruz de Cristo no hay fundamento alguno para vencer en la lucha contra la carne. ¿Por qué? Porque las fuerzas humanas son débiles, se agotan, son escasas. No habría manera de prevalecer. Recuerden que en el relato vimos que la única manera de prevalecer contra Amalek y obtener una victoria definitiva sobre Amalek era que las manos de Moisés se mantuvieran en alto. La carne no puede ser derrotada con las fuerzas humanas. Pero esta es la buena noticia. Jesucristo derrotó a la carne en la cruz del Calvario. Recuerden que a la cruz del Calvario no solo fueron llevados nuestros pecados, sino también el pecador. También la carne del pecador fue llevada a la cruz del Calvario y Jesucristo derrotó la carne en la cruz del Calvario. Esta victoria objetiva
lograda por nuestro Señor una vez y para siempre, no nos exime, sin embargo, de la batalla contra la carne. Es decir, ahí en esa cruz, de manera objetiva, nosotros fuimos librados de la carne, pero esa victoria tenemos que hacerla nuestra cada día. Esto no es una verdad que opera automáticamente, esto no es magia. Nosotros debemos, basados en esa victoria, parados sobre la victoria de Cristo contra la carne, librar batalla contra ella cada día. Cada uno de nosotros carga con la carne y deberá lidiar permanentemente con ella. Pero una cosa es darle batalla en nuestras fuerzas y otra, muy distinta, será luchar fundamentados en la victoria de Cristo. El relato dice que así hubo firmeza en las manos de Moisés hasta que se puso el sol. Y dado que esto es lo que ocurrió, Josué entonces deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Aleluya. Así que aquí tenemos una hermosa figura de lo que logró en la cima del monte Calvario, lo que logró objetivamente nuestro Señor, alcanzar una victoria definitiva sobre Amalec que representa nuestra carne. Pero otra cosa es, nosotros estamos representados en esta escena por Josué, que estamos en el plano acá terrenal, en el valle, día a día, y que fundamentados por esa victoria alcanzada ya en la cima del monte, nosotros podemos obtener victoria sobre nuestra carne día a día. La batalla entonces se desarrollaba en dos planos distintos, uno celestial y otro terrenal. El plano terrenal dependía del primero, como ya vimos, ¿no? Cuando las manos de Moisés se cansaban, Amalec prevalecía abajo sobre Josué, pero cuando las manos de Moisés permanecían en alto, entonces Josué podía prevalecer contra Amalec. El plano celestial representa la verdad objetiva y el plano terrenal representa la experiencia subjetiva. Moisés es tipo de Cristo y Josué tipo del creyente. Amigos y amigas, es tipo de ti y de mí. La victoria de Josué dependía de que Moisés prevaleciera en el monte. Pues bien, esta es la buena noticia. Cristo ha vencido, Cristo ha prevalecido. Nuestro viejo hombre, estoy citando ahora Romanos capítulo 6, versículo 6, nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo. No obstante, Josué tuvo que librar la batalla en su propia experiencia. La figura es muy perfecta y muy hermosa. Es decir, no era suficiente que Moisés prevaleciera en la cima del monte. Eso no eximía a Josué de tener que librar la batalla en el plano terrenal. O dicho de otra manera, Josué tuvo que librar la batalla en su propia experiencia. Y tú y yo tenemos que hacer la experiencia. Tenemos que basarnos en esa victoria, tomar esa victoria, echar mano de esa victoria y en nuestra propia experiencia obtener victoria sobre la carne. Así también nosotros libramos una lucha en nuestro interior, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Eso dice Pablo en la carta a los Gálatas. Libramos una batalla. Y la carne y el espíritu se oponen entre sí. Es decir, el espíritu se opone a la carne y la carne se opone al espíritu para que no hagáis lo que quisierais. Es decir, que tú y yo, amigos y amigas, estamos entre la carne y el espíritu, tironeados por un lado por la carne y también tironeados por el espíritu. ¿Hacia dónde nos inclinaremos?
¿Hacia dónde, en qué dirección iremos? Eso depende de ti y de mí. ¿Seguiremos al Espíritu o seguiremos nuestra carne? Pero esa es la lucha que libramos cada día. Pero en lo práctico, hagámonos esta pregunta. ¿Qué significa luchar fundamentados en la victoria de Cristo? Significa una sola cosa. Quiero que la leamos en Gálatas 5:16 y se las voy a leer en la versión de la NBI, pero antes leámosla en la versión Reina Valera, que es la que todos usamos, ¿no? Gálatas 5:16. Mira cómo dice la Reina Valera 60. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Esto está dicho a cristianos, esto está dicho a gente salva. ¿Ya? Para que nos ubicamos y entendemos, no estamos hablando aquí de la salvación. Estamos hablando de si vamos a vivir la vida cristiana de manera victoriosa o derrotada. Anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. En la Reina Valera aparecen como si fueran dos órdenes. La primera es anden en el Espíritu y como que hay una segunda orden y no satisfagan. O sea, en lo negativo no tengo que satisfacer los deseos de la carne, pero en lo positivo tengo que andar en el Espíritu. Y le dije que se lo iba a leer en la NBI porque no son dos cosas, es una sola cosa. Mire cómo dice la NBI. Así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. O sea, hay que hacer una sola cosa. No es una batalla que se libra en dos frentes. No. Vivan por el Espíritu. Y el resultado va a ser que no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Es decir, no tengo que estar preocupado de dos cosas. Tengo que ocuparme de una sola. Andemos en el Espíritu. Y si andamos en el Espíritu se levanta contra nuestra carne, se opone a mi carne y no seguiremos entonces como consecuencia los deseos de la naturaleza pecaminosa. Los Josué de hoy tenemos una sola forma de vencer. Es una sola cosa a la que tenemos que abocarnos, a andar en el Espíritu. Porque el Espíritu es contra la carne, no nosotros. No soy yo el que puede derrotar mi carne. Es el Espíritu el que se opone a la carne y es el Espíritu el que la va a anular. Entonces, cuando enfrentamos la carne, no en nuestras fuerzas, sino en la fe de la victoria de Cristo, el Espíritu mismo se levanta en nosotros como poderoso gigante y se opone y vence a nuestra carne. Termina el relato diciendo que Moisés le debe decir a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Fíjate que Dios mismo lo hará. Dile a Josué que yo, Jehová, raeré del todo la memoria. Esta es una promesa. Dios lo hizo ya en la cruz. Dios ya lo hizo en la cruz de su bendito Hijo y lo hará en nosotros por medio de su bendito Espíritu. ¿Lo crees, amigo? ¿Lo crees, amigo y amigas? Pero hasta que no llegue ese día, Jehová mismo tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Moisés entonces edificó un altar y lo llamó El Señor es mi estandarte. Moisés, en representación del Señor, declara la guerra a Amalek, levantando la bandera del Señor, el estandarte del Señor, contra Amalek. Qué tremenda lección. Qué gloriosa lección para nosotros. Tan ilustrativa, tan clarita de ver en la figura y de captar su significado espiritual. Hagamos un alto en este momento, amigos y amigas, para escuchar una segunda canción de nuestro hermano Ricardo Montaner, titulada
viene del alma, ¿no? ¿Qué viene del alma de una persona que vive para la gloria de Dios? ¿Qué sale de su alma de un creyente que vive gobernado por la gloria de Dios? Bueno, una adoración al Señor, una gratitud al Señor, una permanente adoración que viene del alma. Viene del alma en la voz de Ricardo Montaner. Conoces desde lejos cada pensamiento y ya sabes lo que siento sin tenerte que hablar ni una palabra. Tú conoces mi angustia, conoces desde luego mis debilidades. Y aunque me esconda en lo oscuro, no me oculto de ti, porque lo claro y la noche para ti son lo mismo. Lo sé, no lo digas, que tu amor es infinito. De tu mar de sentimientos me has bañado y la vida me has escrito, porque adorarte se me viene del alma y mi amor al compararte parece una semilla de mostaza. Adorarte se me viene de golpe cuando siento feliz que soy contigo cerca, sobre todo si me llenas con tus dones de amor, de tus palabras y tus manos yo puedo saciarme. Lo sé, no lo digas, que tu amor es infinito. De tu mar de sentimientos me has bañado y la vida me has escrito, porque adorarte se me viene del alma y mi amor al compararse parece una semilla de mostaza. Bien, amigos y amigas, estamos de regreso. Decía Ricardo Montaner en su canción, porque adorarte se me viene del alma, porque adorarte se me viene de golpe cuando vienes a abrazarme. En ese encuentro con el Señor, que es nuestra experiencia permanente, el corazón, el alma, es imposible que no reaccione con adoración, con alegría, con gratitud y con amor. Bien, amigos, estamos llegando al final de nuestro programa número 19, y quisiera, para terminar, leerles en el Nuevo Testamento, en la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 8,
en la NBI, dice: por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Pues por medio de Él, de Cristo, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Esta es otra escritura que confirma lo que estamos diciendo. Ahora, si permitimos al Espíritu de vida gobernarnos, se constituye en la ley de vida, se constituye en nuestra ley de vida. Y vamos a ser gobernados por esa ley, la ley del Espíritu de vida. Y ella, la ley del Espíritu de vida, nos ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces aboquémonos a una sola cosa. No son 2, ni 3, ni 4, una sola cosa. Dejémonos guiar por el Espíritu Santo de Dios. Dejemos andar guiados, permitiendo al Espíritu de Dios gobernarnos. Y un texto que ya habíamos usado en Gálatas, la carta de Pablo a los Gálatas, quiero recordarlo aquí con ustedes nuevamente, en el capítulo 5, versículo 25, donde dice: si vivimos por el Espíritu, entonces andemos también por el Espíritu. La primera parte ya es nuestra realidad, es la realidad de todos los hijos de Dios. Tenemos vida por el Espíritu. Bueno, ahora demos un paso más y andemos también por el Espíritu. Pues andar por la carne no nos traerá ninguna bendición, ninguna victoria. Será una vida miserable siendo ricos. Esa será la tragedia. Viviendo vidas miserables siendo ricos. Bien, amigos y amigas, hasta aquí nuestro programa de hoy. Benditos somos. Chao. En Radio Ágape hemos presentado Cristo en las Escrituras, junto al pastor Rubén Chacón.